3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Con un afectuoso saludo en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta es la obra musical Soy Colombiano, original de Rafael Godoy, en la interpretación de Rodrigo Silva y Álvaro Villalba. Ellos son el dueto Silva y Villalba, y yo soy Nelson Julián Villamizar, que hoy traigo para ustedes voces autorizadas para seguir en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. En la primera parte escucharemos en la voz de el exmagistrado Armando Noboa García los recuentos, las exposiciones, las ampliaciones de los artículos 40 a 46. Y en la segunda parte, un espacio de reflexión, de profundización, conceptualización, formación académica en la voz del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que en esta oportunidad nos habla de los antecedentes, del contexto que debemos tener en cuenta respecto a los enunciados y componentes fundamentales de nuestra Constitución. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Continuando con nuestra construcción de memoria, venimos de dos atentados atroces contra aspirantes a la presidencia de la República. En 1987, el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán. Y el 22 de marzo, es decir, el lunes pasado, conmemoramos 31 años del triste holocausto de Bernardo Jaramillo Ossa, segundo candidato presidencial de la Unión Patriótica, vilmente asesinado. Estos y otros hechos luctuosos dieron origen a la decisión de un grupo de estudiantes que a lo largo y ancho del país adelantaron lo que conocimos como la cruzada por la séptima papeleta, que a su vez dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente. Los dejo con el audio conmemorativo de la muerte de Bernardo Jaramillo Ossa.
Entre los 80 y los 90, el poder oscuro de la alianza entre políticos, agentes del Estado, narcotráfico y paramilitares acabaron con la vida de miles de integrantes del partido político de izquierda Unión Patriótica. Para 1990, su candidato presidencial era el manizaleño Bernardo Jaramillo Osa, de 35 años y con discretas opciones. Yo nací en el páramo, debajo de una mata de café, me hice políticamente el Urabá. Pocos meses antes había regresado al país luego de un exilio. Me fui porque realmente era irrespirable ya el ambiente para mí. Las mismas autoridades del orden nacional y de la seguridad me aconsejaron salir del país. Las causas de esas amenazas eran claras para Bernardo Jaramillo. ¿Usted fue amenazado, doctor Bernardo? Hombre, y a mí sí, reiteradas veces, y sobre todo que son las informaciones de las propias autoridades de la seguridad en ese momento, en el mes de febrero, que me ratificaban pues el peligro que estaba corriendo. Regresó con la esperanza de que Colombia había cambiado. Pienso, Yamil, que de todas maneras, antes de yo salir, todavía no había una actitud decisiva del gobierno nacional para enfrentar el flagelo del paramilitarismo. En estos 4 meses es innegable de que se han tomado medidas importantes. Jueves 22 de marzo, 8 de la mañana en el puente aéreo de Bogotá. Bernardo Jaramillo se apresta a tomar un vuelo hacia la costa norte para descansar unos días. Un joven creyó que ser sicario era un acto de valentía. Disparó su arma contra el candidato presidencial de la Unión Patriótica. El periodista de Caracol Radio en el puente aéreo, Manuel Salazar, reveló lo que poco a poco se iba conociendo de estos hechos. El sicario se encontraba, según versiones de la policía, se encontraba sentado leyendo un periódico al pie de la entrada número 3. Cuando hizo su ingreso, el doctor Jaramillo Osa desenfundó una mini Ingram. Exactamente fue con lo que disparó contra el doctor Bernardo Jaramillo Osa. Testigos le contaban a Caracol Radio lo que vieron esa mañana del 22 de marzo de 1990. Y cuando sacaban al doctor Bernardo Jaramillo, iba vestido de una chaqueta azul y llevaba mucha sangre en su espalda. Sobre las 9 de la mañana se conoce el desenlace de este atentado. Y Caracol Radio se lo contó así a Colombia, con el periodista Guillermo Rodríguez. La cadena Caracol de Colombia ha podido saber de una fuente oficial del hospital clínico que la policía ha fallecido el doctor Bernardo Jaramillo Osa. Ha fallecido hace pocos momentos pese a la denodada trabajo que hizo el equipo médico del hospital que atiende a los asuntos de la policía. Ha fallecido víctima de un atentado en el aeropuerto internacional El Dorado el candidato a la presidencia de la República por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Hay una evidente tensión a las puertas de la clínica. De inmediato se produjeron protestas de integrantes de la UP que veían cómo el crimen seguía diezmando a un movimiento que buscaba espacios políticos a través de las urnas. En el 2014, la Fiscalía declaró el asesinato de Bernardo Jaramillo y otros contra integrantes de la UP como de lesa humanidad. Y recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó a la Unión Patriótica como víctima del conflicto. El invitado del día. En nuestra anterior entrega de Acción Ciudadana, con el exmagistrado y expresidente del Congresito o más conocida como Comisión Nacional Legislativa, doctor Armando Noboa García, recorrimos hasta la estación número 39. Hoy continuamos con la estación número 40. En esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Los dejo con la voz de Luis Gabriel González Naranjo y la explicación posterior por parte del doctor Armando Noboa. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, puede, primero, elegir y ser elegido. Segundo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
Tercero, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Cuarto, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Uno de los artículos más importantes de la Constitución, dado que consagra los derechos políticos. Como dice esta disposición, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para hacer efectivo ese derecho, entonces puede elegir y ser elegido. Es decir, tiene derecho al sufragio activo, elegir, y al sufragio pasivo, ser elegido. Tiene derecho a participar en las elecciones y en los mecanismos de participación ciudadana, como los plebiscitos, referéndums, consultas populares y otras formas de participación democrática. También puede constituir partidos o movimientos o agrupaciones políticas y hacer parte de ellos, difundir sus ideas y sus programas. La norma consagra la posibilidad de la revocatoria del mandato de los gobernadores y los alcaldes en la forma en que se establezca en la Constitución y la ley. Puede tener iniciativa popular, legislativa ante las corporaciones públicas, interponer acciones en defensa de la Constitución y de la ley, como por ejemplo cuando usted demanda la inconstitucionalidad de una ley que considera contraria a la Constitución. Acceder a funciones o cargos públicos, salvo cuando los colombianos tengan doble nacionalidad, y establece que las mujeres tienen derecho a la participación en los niveles decisorios de la administración pública. Tema importante este, porque la Constitución consagra de manera amplia y generosa el derecho de las mujeres a participar en los más altos niveles decisorios de la administración pública, como lo dice el párrafo final del artículo 40, que repito, consagra una variedad de derechos políticos, empezando por el derecho al voto, el derecho a ser elegido, el derecho a activar los mecanismos de la democracia participativa, el derecho a revocar el mandato de determinados funcionarios como los alcaldes y los gobernadores, y el derecho a participar en la función pública en igualdad de condiciones, lo mismo que la garantía de que las mujeres tengan participación en los más altos cargos a nivel decisorio de la administración pública. En esta ruta virtual llegamos a la estación número 41. Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Sí, esta norma establece el principio de pedagogía y de divulgación de la Constitución.
norma que desafortunadamente no ha sido desarrollada y aplicada en debida forma por las autoridades públicas. El artículo 41 señala que en todas las instituciones de educación, sean estas oficiales o privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica, y obliga también a fomentar las prácticas democráticas y los valores y principios de la participación ciudadana. Aunque en nuestro país no existe, digamos, antecedentes de que con frecuencia se hagan mediciones sobre el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía de la Constitución, como sí ocurre en países como México o Chile, no es exagerado decir que buena parte de la ciudadanía en Colombia no conoce el texto de la Constitución, lo que es lamentable porque ese desconocimiento tiene unas consecuencias para la democracia negativas. Si un ciudadano no conoce la Constitución, no sabe cuáles son sus derechos. Si una persona no conoce sus garantías que le consagra la Constitución, no puede reclamarlas. Si un ciudadano no está enterado del contenido de la Constitución, no puede ejercer control político sobre los gobernantes y llamarlos a que rindan cuentas sobre la gestión que han desarrollado. Entonces, en resumidas palabras, ese artículo consagra el principio de la pedagogía de la Constitución a cargo del Estado y las instituciones educativas de carácter público-privado, la obligación de divulgar el contenido de la propia Constitución. Lo que gracias a usted estamos haciendo en este programa de Acción Ciudadana, como para morigerar un poco el hecho de que haya desaparecido del plan curricular la educación cívica. Lamentablemente, quienes superamos los 40 años sabemos que en nuestra época de infancia, en adolescencia, esto era una materia dentro de la formación académica y hoy lamentablemente se ha perdido, pero espacios como este y la voluntad de personalidades como el doctor Armando Nova nos permiten cumplir con este mandato constitucional. Ahora llegamos al artículo 42. Capítulo segundo. De los derechos sociales, económicos y culturales. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Bueno, artículo con el cual inicia el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre los artículos 11 y 41 se consagraban los derechos, digamos, que doctrinariamente se han conocido como de primera generación. A partir del artículo 42 se consagran los derechos económicos, sociales y culturales, y el primero que está mencionado en ese capítulo es el que se relaciona con el derecho de todas las personas a pertenecer y a tener una familia a la que se le reconoce la entidad de núcleo fundamental de la sociedad. Hay unos aspectos ahí bastante polémicos que no han sido resueltos por el Congreso ni por la jurisprudencia, que ha tenido ciertamente unos avances muy importantes, porque en el párrafo inicial de ese artículo se establece que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, como puede ser el matrimonio, o por uniones de hecho, y por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla. ¿Cuál es la discusión que hay en relación con ese artículo? Que en la sociedad moderna no hay un solo modelo de familia, que se conoce con el nombre de familia monoparental, sino que también hay otros modelos de familia, como por ejemplo familias de parejas del mismo sexo, o de familias uniparentales en donde solamente hay una cabeza de familia consagrada por el hombre, por la mujer, o por la persona que tenga su responsabilidad, digamos, el mantenimiento y el sostenimiento de la misma. Pues esto por supuesto tiene una incidencia en relación al reconocimiento de garantías a los miembros de las familias. Una pareja gay tiene derecho a la partición y separación de bienes, o a ser herederos o beneficiarios de una pensión de jubilación o de vejez. La Corte Constitucional ha respondido afirmativamente, con lo cual se ha superado el criterio de que la familia es solamente aquella que está integrada por un hombre y una mujer. La norma también establece que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. En las relaciones familiares se reconoce un principio de igualdad de derechos y deberes de la pareja, y la obligación de respetar recíprocamente entre todos sus integrantes los derechos de las mismas. Proscribe la violencia al interior de la familia. Se establece que la familia, la pareja, tiene derecho a decidir libremente sobre el número de hijos, y la obligación de sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos, y le reconoce pues efectos civiles a los matrimonios religiosos, y también por supuesto reconoce efectos civiles al matrimonio realizado con arreglo a la ley civil. Consagra esa norma también que la ley debe regular todo lo concerniente al estado civil de las personas y los derechos y deberes que se derivan de esa condición.
De tal manera que el derecho a la familia es un derecho fundamental, esencial, que tiene varias expresiones, algunas de las cuales pues hemos mencionado en la explicación de este artículo. Continuando con esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, llegamos al artículo 43. Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Esta norma consagra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y establece que la mujer no puede ser sometida a tratos discriminatorios y goza de especial protección durante el embarazo y después del parto, con el derecho de recibir un subsidio alimentario si estuviera desempleada o desamparada, y reconoce de manera especial la condición de mujer cabeza de familia, con el propósito de que el Estado desarrolle las políticas públicas correspondientes para darle eficacia a esa protección especial que esa norma establece en favor de las mujeres. Ahora llegamos al artículo 44 de nuestra Constitución, con la magistral conducción del doctor Armando Noboa García. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ese artículo 44 consagra los derechos fundamentales de los niños. Hubo unas voces al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, lo recuerdo, que reclamaban como innecesaria la consagración de los derechos fundamentales de los niños, porque entre otras cosas se afirmaba que en los tratados internacionales de derechos humanos ya se encontraban consagrados los derechos en favor de los niños, y entonces decían que era innecesario repetirlo en la Constitución. Y por otra parte señalaban que era innecesario que se reconocieran, por ejemplo, el derecho a la alimentación equilibrada de los mismos. Y con cierta sorna algunos decían que pues la consagración de ese derecho no traería la consecuencia inmediata de la protección especial de los niños. Pero afortunadamente salió adelante la tesis de que en la Constitución cumple un papel fundamentalmente pedagógico
y la importancia de vincular los derechos de los niños en la Carta Fundamental se explicaba no solamente por el, digamos, el propósito de garantizar su conocimiento por parte de la sociedad, sino también para establecer el alcance concreto de la protección, como es el que se relaciona con la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre y la nacionalidad, y el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado con amor, la garantía de la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Y en ese propósito, por supuesto, debe concurrir la familia, la sociedad y el Estado. El último párrafo de ese artículo dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, de tal manera que si hay dos derechos en conflicto y uno de esos derechos es el de los niños, debe prevalecer siempre este último y no aquellos otros que no protejan directamente a la niñez. Ahora el artículo 45 en esta ruta imaginaria por nuestra Constitución, de la mano y en la conducción del doctor Armando Novoa García. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Bueno, como se ha visto, este artículo consagra los derechos del adolescente y se hace énfasis en que ese derecho comprende la protección y la formación integral y la garantía de que puedan participar activamente en organismos públicos y privados que tengan a su cargo la protección, la educación y el progreso de la juventud, es decir, establece un principio de democracia participativa para los sujetos específicos de los derechos, que no son otros que los adolescentes, que tienen un estatus y unas características diferentes en cuanto que no son propiamente los niños o niñas y tampoco han llegado a la mayoría de edad. Entonces se encuentran en un estado intermedio y ahí la importancia que le dio la Asamblea Constituyente de consagrar derechos de manera específica para los adolescentes. Finalizamos este trayecto agradeciéndole al doctor Armando Novoa en el artículo 46 de nuestra Constitución. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Sí, este artículo, ustedes observan que estamos hablando de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, de la protección a la familia, de los derechos de los adolescentes. Este artículo 46 consagra la protección de los derechos de las personas de tercera edad, indicando a la vez que se debe promover su integración a la vida activa y comunitaria, y el deber del Estado de garantizar la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia, que son situaciones que están muy presentes de manera muy desafortunada en la sociedad colombiana. Entonces, esta norma del artículo 46 consagra unos derechos dirigidos específicamente a las personas de la tercera edad en los términos que establece la ley.
De tal manera que hasta aquí hemos hablado, repito, de la familia, de los derechos de los niños y las niñas, de los derechos específicos de las mujeres, de los derechos de los adolescentes y de las personas de la tercera edad, todos derechos considerados como derechos sociales, económicos y culturales que obligan a una intervención muy directa del Estado para garantizar su realización. Termino diciendo que estas normas lo que hacen es desarrollar el concepto de Estado Social de Derecho que se encuentra contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de 1991. A nombre de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras, cuidadores y profesionales afines, expreso mi agradecimiento, doctor Novoa, por este maravilloso recorrido que usted nos está permitiendo, y ojalá podamos contar con su maravillosa presencia en nuestro programa de Acción Ciudadana en próximos encuentros con nuestros derechos. Muchísimas gracias, doctor Novoa, y decimos con todas las letras que Armando Novoa García es Acción Ciudadana. Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. El invitado del día. Es un verdadero honor contar nuevamente con la presencia del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, más que por el hecho de ser director general del INSI, que ya de por sí conlleva todo un bagaje, toda una experiencia, y por lo tanto para nosotros representa motivo de orgullo. Más digo que por eso es por el hecho de los aportes que él ha generado, ha representado para la legislación y en particular para las normas jurídicas que tienen que ver con la población de personas con discapacidad. Por eso me complace nuevamente saludarlo con todo cariño, doctor Parra. Muy buenos días. Pues buenos días, Nelson, saludar a todos los oyentes, saludarte a ti en este programa, y qué bueno volver a encontrarnos para hablar de derecho constitucional, de la teoría de los derechos y de esta temática que desde mi oficio como abogado y como profesor constitucionalista, pues yo ya le decía que lo disfruto mucho, y es lo que una de las actividades que hago hace 21 años dictando la asignatura de Derecho Constitucional, y por eso pues para mí es como tan reconfortante, se puede decir, o digamos lo disfruto porque es uno de los temas que más me gusta. Incluso algo que usted dice, Nelson, yo estudié Derecho, pero incluso lo he ejercido como abogado, no tanto llevando casos particulares, pero en clínicas de interés jurídico, en clínicas para protección de los derechos de manera colectiva, digamos, no casos individuales, sino de impacto social, y allá es donde hemos sacado lo de el altavoz y Transmilenio, la reforma del Código Civil para los términos ofensivos, la ley antidiscriminación que nos había discriminado, nos había dejado por fuera. Entonces siempre en esas clínicas, que es como estudiar casos de impacto social, ahí hemos logrado como realizar el análisis de temas de discapacidad o de temas ambientales. En alguna época yo trabajaba con otra profesora y ella le gustaban los temas ambientales y era experta en temas ambientales, y así yo empecé, y después yo fui abriendo también la temática de discapacidad. Entonces por eso hemos tenido harta incidencia en la jurisprudencia de la Corte, porque abrimos ese capítulo específico en discapacidad. Incluso yo recuerdo, Nelson, antes de empezar el análisis jurídico de la Constitución, que cuando yo llegué al grupo de investigación, pues en realidad era complicado, porque la discapacidad no se asumía desde la perspectiva jurídica,
sino más que nada desde la perspectiva médica. Cuando no había convención, en el año 2000, que yo empecé a trabajar con un grupo de derecho, entonces pues había que escoger como la temática, y por eso fue que yo saqué ese primer libro en el 2003 que se llamó Derechos Humanos y Discapacidad, porque era como darle la vuelta o el enfoque desde los derechos humanos. Pero en esa época, como no había convención, estábamos en el modelo ese médico rehabilitador, estábamos como en otro modelo de la discapacidad, y por eso era difícil ese enfoque del derecho. Por eso vino, aunque ya estaba planteado en la Constitución, los 4 derechos que hablan de la discapacidad, era difícil abordar el tema de los derechos humanos y la discapacidad desde ese modelo de derechos que claramente se incorporó la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas. Incluso el abordaje, el tema, como lo plantea la misma Constitución, utiliza unos términos que ya están en desuso y que precisamente a partir de la ley antidiscriminación y otros aspectos a los que usted ha sido un gran aportante, se ha logrado en el consciente, en el imaginario colectivo, clarificar o cualificar mejor en el trato. Pero como podremos verlo en los artículos de la Constitución, se utilizan términos, reitero, que han estado en desuso. Precisamente iniciamos un ciclo muy importante hoy con el artículo 47, que nos llevará posteriormente al 54, y en el 68, que son específicos para la población de personas con discapacidad. Si bien todos los artículos de la Constitución atañen a nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos, como ya lo vimos en el artículo 13, ya se empieza a mencionar particularmente a las personas con discapacidad, pero en el derecho a la igualdad se habla también de las personas indígenas, los negros, los jóvenes, los adultos mayores, es decir, todas las personas de estado de vulnerabilidad o que en una condición de debilidad manifiesta son protegidos, son de especial protección por parte del Estado. Pero hoy iniciamos ya específicamente y muy detenidamente a partir del artículo 47, y qué mejor con un experto que nos ha hecho tantos aportes a la historia de las personas con discapacidad en Colombia, y pues precisamente queremos solicitarle, doctor Parra, que nos dé un contexto previo a ese artículo 47 para conocer un poco más en profundidad los intríngulis, los antecedentes humanistas de nuestra Carta Magna y de la jurisprudencia colombiana. Sí, efectivamente, Nelson, ese es uno de los temas que a mí más me gusta. Incluso hay varios artículos de prensa que hablan de la Constitución de los Derechos o la Constitución de los Derechos Humanos. Y es que en el título, la Constitución tiene 13 títulos, y los títulos tienen capítulos, es decir, los 380 artículos se clasificaron en 13 títulos, y el título primero es de los principios fundamentales, donde está el Estado Social de Derecho, donde podemos encontrar claramente que la soberanía recae en el pueblo, que la Constitución es norma de normas. Esos son principios. Mejor dicho, es que en la Constitución, Nelson, y lo mismo le digo a los estudiantes, no es que sean todos los 380 artículos, no es que sean todos derechos. En la Constitución hay valores, como el valor a la vida, no consagrado como derecho, sino como valor en el preámbulo. Hay principios, que los principios son normas jurídicas que permean, que irradian el resto del ordenamiento jurídico, así como el principio de la soberanía recae en el pueblo. Por eso fue que incluso con base en este principio es que le prohibieron a la Procuraduría sancionar a servidores públicos que han sido elegidos popularmente, porque digamos que la soberanía recae en el pueblo, entonces no se pueden destituir, que fue lo que pasó con Petro, a personas, o lo mismo que pasó con Piedad Córdoba y con otros servidores, que no los puedes destituir a golpe de sentencia disciplinaria, porque la soberanía recae en el pueblo y el pueblo fue quien lo eligió. Entonces esos son principios, y hay todo un catálogo de derechos, pero en la Constitución, además de valores, de principios,
de derechos, encontramos el artículo 95, que son deberes, encontramos también obligaciones, tanto para los particulares como para el Estado, y encontramos otro tipo de normas que las hemos llamado, o algunos profesores le llaman directrices constitucionales, como decir, por ejemplo, el artículo 334 de la Constitución dice: la economía la dirige el Estado. Pues es una directriz, porque no es ni un derecho, ni es ni es deber, porque los deberes son para los ciudadanos. Entonces sí hay que aclarar que en la Constitución no solo encontramos derechos, así como normas como en el Código Penal que trae una consecuencia, una acción y una consecuencia. Digamos que el que robaría a otro incurrirá en pena privativa. Pues una Constitución no está redactada tan así, porque hay distintos como texturas de normas. Hay valores que están en el preámbulo, hay principios que, como les decía, sí tienen contenido jurídico, pero son metas como a mediano plazo. Hay derechos que son los que son inmediatamente exigibles, hay deberes que son los deberes que nosotros tenemos para con el Estado y para con los demás ciudadanos, como respetar sus derechos, como contribuir con la paz de Colombia, como actuar bajo el deber de solidaridad. Por eso es que unos subsidian a otros en los servicios públicos. Hay muchos, 9 deberes están en el artículo 95 de la Constitución, y como le digo, hay obligaciones como pagar los tributos, como hay, por ejemplo, el voto, que es un derecho deber. Bueno, es más que un deber, algunos dicen que quisieran ponerlo obligatorio, pero sí hay otras obligaciones que nos impone el Estado. Y por último hay esas directrices que vienen en la Constitución. Eso como para decir que no todos son derechos, que digamos hay que contextualizar que no todas son reglas jurídicas obligatorias para derechos para todos los ciudadanos. Los derechos, Nelson, están en el título segundo. Después de los principios, dice el título segundo de la Constitución, de los derechos, deberes y los mecanismos de protección de los derechos. Entonces ahí esos derechos, Nelson, están las conquistas jurídicas de la humanidad, digamos un poco, que están los derechos civiles y políticos, que están desde el artículo 11 al 41, que son las libertades públicas, que son los primeros derechos, el primer grupo de derechos que se conquistó en la humanidad a través, se fueron conquistando, digamos que ahí está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, o los derechos de libertad, que pueden ser libertad de circulación, libertad de expresión, libertad de culto, libertad religiosa, todos los que se fundamentan en la libertad. También están los derechos de igualdad, que la igualdad es correlacional, ¿no? Porque uno no, digamos, igualdad de trato, igualdad ante la ley, igualdad en el trabajo, esos son los derechos de igualdad. Y hay un derecho muy importante que es el de seguridad jurídica, es decir, el debido proceso, que tenga la doble instancia, que está la habeas corpus, que no me puedan detener sin avisarme para qué. Y esos derechos, ¿por qué surgieron, Nelson y oyentes? Porque había una preocupación de la sociedad, porque había un poder omnímodo que era el rey, y el rey pues era lo que él dijera. Entonces, por eso la máxima expresión, o mejor dicho, la concreción de los derechos de primera generación, que es el primer capítulo de este título segundo, que se dio con la Revolución Francesa. Precisamente por eso los revolucionarios de Francia mataron al rey, porque dijeron, no, ¿cómo así que hay unos reyes que son puestos por Dios y nosotros somos plebeyos o somos súbditos del rey? Entonces mataron al rey, mataron al clero, porque precisamente dijeron que el Estado tenía que ser independiente de la Iglesia. Y ahí fue cuando se concretó en 1789 la primera generación, que coincide claramente con el capítulo primero del título segundo, que son los derechos civiles y políticos, o los derechos fundamentales, que son los que pueden interponerse tutela. Entonces, ahí está la primera generación, que es, digamos, desde la perspectiva histórica, que son como los derechos de Occidente, que se le tiene que, mejor dicho, son los frenos al Estado.
que el Estado no se puede meter no puede tener una iglesia oficial, no puede imponernos un toque de queda, sino que lo tiene que justificar, como pasó o viene pasando con las cuarentenas y todo ese tema. Pero en realidad son como las libertades que tenemos los ciudadanos respecto al Estado, que era lo mismo que se le exigía al rey. ¿Cuáles son nuestros derechos respecto al rey? Por eso creo que Francia hasta ahí fue un país monárquico y nunca más volvió a la monarquía y pasó a ser por siempre un país, una república. Hasta, bueno, así pasó otra vez, Nelson, en la historia, porque finalmente Napoleón terminó proclamándose, yo no sé si emperador, o mejor dicho, igual que un rey prácticamente. Entonces, pues, por otra vía, pero terminó siendo no rey porque no se proclamó rey, pero sí era emperador. Y bueno, entonces ahí viene la primera categoría de derechos, que fue en la Revolución Francesa, y claramente, pues digamos que desde antes de la Revolución Francesa, pero el hecho más significativo fue la Revolución Francesa, y que de hecho de ahí abrevó Antonio Nariño y trajo la primera traducción de los derechos humanos, y por eso vino pues el movimiento independentista en América, aquí en Colombia, y pues de hecho el presidente vive en la casa de ese señor que tradujo los derechos humanos, y por eso se llama la Casa de Nariño. Pues precisamente, pues como así viene toda la vuelta histórica. Posteriormente vino, Nelson, la segunda generación de derechos en la historia, que coincide con el segundo capítulo de los derechos, de los artículos 42 al 78, que están los derechos económicos, sociales y culturales, que se fueron conquistando lentamente, pero tuvieron su mayor expresión con la Constitución de Weimar en Alemania, que comenzó a incluir los derechos de los grupos sociales, de los trabajadores migrantes, de los más pobres. Esos se incluyeron en la Constitución de 1919, y pues también por todo el crecimiento del estado de bienestar en Europa, y en América se dio por la revolución del campesinado en el estado de Querétaro, en México, que dijeron, oiga, pero queremos que el Estado nos ayude a subsidiar los derechos de contenido económico, es decir, como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Por eso uno ve que en Colombia, por ejemplo, a veces dicen, no, es que la cosecha no nos da ni para pagar la carga de café, entonces el Estado tiene que venir y poner una plata para que la Federación de Cafeteros, que agrupa el gremio, que agrupa a los cultivadores de café, pues puedan hacerlo, y así ha pasado con los paperos, y así ha pasado. Es decir, en esta segunda generación ya no se pide que el Estado no desborde la órbita de lo privado de nosotros los ciudadanos, sino ahora lo contrario, se pide es que intervenga para dar subsidios o ayudas económicas para poder disfrutar de ciertos derechos que por su naturaleza son costosos. Por ejemplo, la vivienda, que está dentro de los derechos de segunda generación. La segunda generación, Nelson, tiene tres tipos de derechos. Los sociales, porque ahí están los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos, y así está en el orden más o menos en la Constitución, porque uno coge el artículo 42, que es el primero, y dice que el hombre y la mujer son iguales. Después va el 44, están los derechos del niño, los 45 el derecho de los jóvenes, el 46 los derechos de los adultos, el 47 los derechos de la discapacidad. Y hay un bloquecito de artículos sobre los derechos de los trabajadores. Está como, por eso se llaman económicos, podría ser sociales, o sea, los grupos sociales, económicos como la vivienda, el trabajo, la salud y la educación, y culturales. Están en esa categoría precisamente, y se dio en un momento histórico de reivindicación de esos grupos que no alcanzaban a disfrutar de los derechos de contenido económico, sobre todo con la dificultad de los económicos. Y posteriormente, que también está en el mismo orden, Nelson,
vino una conquista histórica de la humanidad que fueron los derechos colectivos, y está en el título, en el capítulo tercero, a partir en el capítulo tercero, desde el artículo 79, que fue la preocupación que tuvo la humanidad por las dos guerras mundiales. Entonces ahí fue donde se reconoció el derecho a la paz, precisamente porque hubo guerra, el derecho al libre desarrollo de los pueblos, el derecho al espacio público, al medio ambiente, porque como hubo dos bombas atómicas, entonces la humanidad dijo, no, vamos a destruir el medio ambiente. Entonces vinieron los derechos colectivos, que también están en ese mismo orden en la Constitución. O sea, las tres generaciones de derechos están ahí. Incluso esta, la tercera generación, nos incumbe mucho, porque ahí empezó históricamente como la protección de la discapacidad en Inglaterra, porque mandaron a sus caballeros a la guerra, y los caballeros les volvieron lisiados y les volvieron amputados. Entonces allá dijeron, oigan, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Porque si eran los grandes lores, los grandes caballeros, y era una cuestión de honor, entonces por eso empezó a rehabilitémonos, empecemos a hacer deporte con ellos. Y allá, cuando yo estuve en el Comité Paralímpico, Nelson, me llevaron a Stoke Mandeville, que es un pueblito cerca de Londres, donde empezó el proceso de rehabilitación con lo que llamaban ellos en esa época los lisiados de guerra. Lisiados de guerra, así se llamaba, pero pues hoy por hoy serán las personas con discapacidad que volvieron amputados, y pues no había como un proyecto para ellos, no había qué hacemos. Entonces ahí en la Constitución, cuando hablamos de las tres generaciones de derechos, es en este orden. Y hay dos generaciones, y con esto termino, Nelson, que no están en la Constitución, pero digamos que son como como la cuarta generación de derechos que está emergiendo, que es los derechos de los animales. De hecho, ya la ley 1774 en Colombia habla de seres sintientes. Ya se reconoció un habeas corpus a un oso, que el habeas corpus solamente era para los seres humanos, pero se le reconoció al oso Chucho, y ya se le reconoció a un perro que se llama Clifford, creo que se llamaba Clifford, que se le reconoció el derecho a tener una familia interespecie, es decir, a ser parte de una familia de humanos, y con él pues hay dos especies, la especie animal y la especie humana. Entonces esa es la cuarta. Y la quinta, que es la que ya se está constituyendo por toda la revolución del internet, de la transformación digital, digamos, todos los nuevos requerimientos del derecho, con, por ejemplo, pues no sé, con las aplicaciones de transporte. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? Porque sí, el Uber es más cómodo, pero ¿cómo hacemos para nivelar a los taxistas y al Uber? Que en Inglaterra ya se dijo que tienen que darle seguridad social, y los vacíos que van quedando con la transformación digital. Entonces uno, Nelson, por ejemplo, se crea una aplicación para llamar a cualquier país, pero ¿cómo queda la regulación de los minutos, del roaming internacional? Se solucionan cosas, pero van quedando vacíos jurídicos, y esa sería la quinta generación de derechos que no quedó en la Constitución del 91, no está ahí. Tocaría en un futuro incluir esos derechos. ¿Qué pasa con el mapa genético? ¿Qué pasa con el mapa genético? Porque ahora los médicos van a saber qué enfermedades podría tener uno. Entonces todo eso hay que empezarlo como a prever cómo lo va a regular el derecho. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Díaz, quien lidera el equipo de INSI Radio, y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de grabación de Danke Production hace la realización de este encuentro semanal. Y hoy muy particularmente nuestros agradecimientos a los constitucionalistas Armando Novoa García y Carlos Alberto Parra Duzán, con quien continuaremos en nuestro próximo encuentro, en nuestra próxima acción ciudadana, este recorrido virtual por nuestra ruta constitucional
por la paz, la justicia y la equidad. Hasta próxima ocasión, me despido con todo afecto. Chao, chao. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.